Bueno, a los 40 minutos va a pasar que nos vamos a tener que volver a conectar. Bueno, yo elegí, vi que son varios textos, por supuesto, porque son 3 clases, entonces hay mucha cantidad de textos, pero como siempre hago en las clases de apoyo a antropología, es tratar de unificar esos textos en temas, que a ustedes les sirvan más que nada para entender a nivel global el tema. Tengo entendido que este jueves tienen parcial, si no me equivoco, parciales que tienen. Bien. Bueno, yo voy a empezar por el tema de la colonialidad y modernidad, racionalidad, de lo que habla Quijano, porque me parece que es una vía conductora a un poco los demás temas. Empezar desde ahí, y nunca empiezo por clase y demás, sino por temas que sean conductores a otros temas. El tema del texto de Quijano me parece interesante porque nos habla muy globalmente de esto de el tema de la colonialidad, de dónde viene este tema de la modernidad, la racionalidad. Eh, Muchos de nosotros, no todas las personas que están acá, ¿por qué? Porque hay compañeras de minoría y familia que la tienen en primer año a esta materia. Y la gran mayoría de las otras carreras de segundo en adelante. Algunas, sé que incluso relaciones públicas por ahí la tienen cuarto, tercero, cuarto, por ahí. Después hay otras carreras que la tienen en segundo, tercero y así sucesivamente. El tema está en cuántas otras materias nosotros tuvimos para apoyarnos en esta materia. Por eso a veces a algunas personas se les resulta dificultoso esta materia, porque por supuesto que viene encastrada con otras cosas que venimos viendo ya en otras materias. Por ejemplo, el tema de la modernidad. La modernidad tiene un contexto, como ustedes saben, que habla un poco acá Quijano, pero lo habla muy así como dado por entendido de que ya sabemos de qué habla, ¿sí? En un momento, acá Quijano habla de que la modernidad tiene que ver, o esta colonialidad empieza en esa etapa, y la modernidad tiene que ver desde, por ejemplo, más o menos un siglo XV, pónganle, y estamos hablando de la modernidad europea, porque cuando hablamos de cuándo llegó, pónganle, a Latinoamérica, ya habían pasado como 3 siglos. Siempre que hablamos de un contexto histórico, como nos dice en un momento Olivera, estamos hablando de un contexto histórico europeo. O sea, ellos son los que imponen esos paradigmas, ¿se entiende? Ahora vamos a ver ese tema de la colonialidad. Pero ellos son los que imponen este paradigma. Cuando nosotros hablamos de la modernidad, hablamos de un siglo XV en adelante, hasta un siglo más o menos, principio del siglo XX, pero europeo, con una mirada europea, ¿se entiende? Empezó allá, empezó desde Descartes, desde esta idea de la ciencia y del cogito cartesiano, que da una dualidad, el cogito cartesiano, ¿sí? Pienso, luego existo. ¿Se entiende? Bien. Había un tema ahí con la iglesia, además, ustedes ya lo saben, o no, por ahí no tuvieron todavía materias en donde vieron esto, pero había ahí un tema con la iglesia, porque venían de la Edad Media, de una pelea con la iglesia y demás, donde no es que Descartes hace un corte con la iglesia, sino que dice, bueno, ahora es como que el ser humano es un sujeto racional, ¿está? Hasta ahí vamos a ponernos en contexto, porque si no, no sabemos ni de qué estamos hablando algunas personas. Por ahí no todas, ya les digo. Quienes tienen esta materia en cuarto ya vieron otras materias donde vieron todo eso. Bien, entonces cuando hablamos de modernidad hablamos de un momento en la historia. En ese momento en la historia es donde empieza a abarcarse lo que se llamó en muchos momentos el descubrimiento de o que existían otras culturas, ¿no? Pero en ningún momento, o sea, visto desde Europa, todo eso fueron conquistas europeas, ¿se entiende? Esas conquistas trajeron imposiciones culturales. Las imposiciones culturales, generalmente lo que sucede con eso, que se vivió, o sea, a nivel mundial se vivió desde Europa siempre, ¿sí? Esas imposiciones culturales que trajeron desde Europa consisten en imposiciones en la educación o en las epistemologías, ¿sí?
lo que hoy día muchas veces tenemos estos abanderados de la Real Academia Española, ¿no? Que muchos decimos, ¿qué me importa, no? ¿Quiénes son los españoles para venir a imponernos una lengua? Que ya lo hicieron durante, les estoy hablando siglo XV, ya lo hicieron desde ahí, ¿se entiende? Bien. O quiénes son los europeos, porque imagínense que, por ejemplo, en Brasil se habla portugués por los portugueses que también son europeos, ¿se entiende? Entonces, en realidad es una colonialidad europea en su totalidad. Nosotros marcamos España como el lugar y no, en realidad no, es toda Europa. Bien, tenemos ahí, como les decía, una imposición cultural en cuanto a la epistemología. Tenemos una imposición religiosa, ¿sí? Vinieron, acá habla un poco Quijano de algo que nosotros ya conocemos como latinoamericanos, que es la total imposición y el total abarcamiento de los espacios, derrumbando a otras culturas como eran los indígenas. O sea, totalmente se sacó eso para imponerse otra cosa. Otra cosa que imponen es la moneda, por supuesto, que en su momento era totalitaria. ¿Qué pasa con esto? Lo tomamos y hacemos un binomio que habla un poco de esto Jauretche. Armamos un binomio que es civilización y barbarie, ¿sí? Que esto lo habla acá mucho Sarmiento y lo toma, Sarmiento lo toma para la parte educacional, bueno, Sarmiento hace un barrido importante, pero lo hablamos para la parte educacional y acá lo toma Jauretche en el hecho de decir, este binomio de civilización y barbarie nos habla de que todo lo europeo es civilizado y todo aquello que no sea de Europa es barbarie. Entonces, volviendo a Quijano, vemos que abarcan espacios en su totalidad. ¿Qué pasa? En otras culturas, por ejemplo, los más afectados siempre hemos sido América, ¿sí? O Latinoamérica más que nada, ¿está? Y cuando les hablo de Latinoamérica, les hablo desde México en adelante. Porque tipo, México siempre se quiere desprender de todo, pero en realidad ni figura a veces. Tiene una re rica cultura y ni figura. En otras culturas, como pasa, por ejemplo, o como pasó en Asia, en Europa, como pasó en Asia y como pasó en África, si bien hay una parte que se pudo colonizar, todavía se pudo hacer como una interculturalización. Para los que no saben, interculturalización tiene que ver con el hecho de que no se impone una cultura sobre otra, sino que conviven dos culturas. O, por ejemplo, eso puede pasar en las triples fronteras, ¿vieron? Acá pasa, por ejemplo, entre Brasil, Paraguay y Argentina, que, por ejemplo, existe esa convivencia de culturas, ¿sí? Una persona puede aprender los tres idiomas, el guaraní, el castellano y el portugués, pero no se impone una cultura sobre otra. No es que vamos y conquistamos la parte que nos toca de Brasil, no sé, que estamos ahí, vamos y conquistamos, viene Brasil y nos conquista. Se convive, por obviedad, están ahí nomás, ¿se entiende? Cruzan de un lado y están en un lado, cruzan del otro. Entonces eso se hace rico. Por ejemplo, en el norte vemos como Bolivia, generalmente, o sea, mucho de lo que es Salta y demás, vemos una convivencia. Eso es intercultura. Ahora, imponer una cultura sobre otra, que es lo que hizo totalmente Europa sobre Latinoamérica, es, acá se va a hacer esto, y esto es lo que está bien, y lo de ustedes no existe. Barrido totalmente la cultura, nosotros tuvimos como que empezar de nuevo, esa es la realidad, y cuando digo nosotros hablo de toda Latinoamérica. Tuvimos como que empezar de nuevo y buscar para atrás. Esto se dio, imagínense que yo les estoy hablando, en Europa la modernidad fue a partir del siglo XV. En Latinoamérica, y les estoy hablando Argentina, qué sé yo, ciertos espacios de Latinoamérica, se empezó a dar siglo XVIII. Chicos, no les estoy hablando de nada.
siglo XX y estaba todavía Europa colonizando ciertos espacios de Latinoamérica. ¿Se entiende? Ejemplo, todo lo que tenía que ver con Centroamérica. Si bien son colonias que vienen de Estados Unidos, la verdad que Estados Unidos ni cortaba ni pinchaba. Ahí se hacía porque también un poco Europa lo tiene tomado, ¿se entiende? Bien, de esto habla un poco Quijano, y yo quería ponerlos en contexto porque si no, no se va a entender. No se va a entender, no, capaz que hay compañeros y compañeras que sí lo entienden, pero hay otros que no, entonces para homogeneizar vamos a esta idea. ¿Qué pasó? Cuando viene con este tema de la cultura de ellos, se sobreimpone todo aquello que tenía que ver con cualquier otra cosa que pudiera existir, digamos, o se barre, para decirlo de alguna manera más común, sobre cualquier cosa que pudiera existir. Entonces, en un momento, Olivera habla de esto de cómo se da que este colonialismo a tal nivel o a tal punto que abarca también la parte de cuando se quiere estudiar sobre el tema. Por ejemplo, después hay un momento en que Olivera y otro de los autores, que ahora no recuerdo su nombre, espérenme que lo busco, Crotz hablan de la antropología y hablan de la antropología del sur. Ellos dicen que, por ejemplo, está totalmente borrado. Hay una frase acá que dice Crotz que me parece sumamente interesante, que dice que... no, esto no. Bueno, lástima que no la marqué, porque me parecía sumamente interesante cómo decía esto de que queda borrado hasta incluso en el hecho de cuando se estudian ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la antropología, no lo puedo encontrar, qué lástima. Que decía que, por ejemplo, los antropólogos, cuando estudian algo... acá lo tengo, miren. Dice, se suele nombrar a los ciudadanos de las potencias de entonces, pongan la europea, y de hoy, precursores, mientras que cuando se trata de habitantes de los países del sur, estos no pasan de ser simples aficionados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de paradigmas, vieron que en muchas materias, en las ciencias sociales, se habla sobre paradigmas, posiciones teóricas y demás. Esos paradigmas, posiciones teóricas que nosotros vemos, generalmente son posiciones europeas. Entonces esto se lo llama precursores, dice acá Crotz. O sea, ellos son precursores de eso, mientras que, por ejemplo, cuando se trata de otros estudiosos, que por ejemplo somos nosotros, que hoy día estamos estudiando, y póngale el día de mañana alguien se hace antropólogo, se va a llamar un aficionado, así en cualquiera de las categorías que podamos hablar dentro de las materias, ¿entiende? O sea, nunca vamos a ver, porque no existe, un paradigma impuesto, opuesto, o que se haya estudiado de Latinoamérica para latinoamericanos. Y sin embargo, Crotz también habla de esto, de que hay muchísima gente que estudia nuestra cultura dentro de nuestra cultura, pero no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque supuestamente, por ejemplo, cuando hablamos de esto, de lo que yo les hablé al principio, el tema de la RAE y el tema de qué dice la RAE sobre, ¿no? Bueno, si ya partimos de ahí, partimos de una idea epistemológica de que si no lo dice Europa, no estamos siquiera nombrando bien algo, entonces imagínense un estudio en su totalidad. Es algo medio razonable lo que dice, medio bastante razonable lo que dice acá Crotz. Porque acá, cuando habla de esto, claro, algo que yo me salteé,
es que nos habla de 4 puntos críticos, dice él, de las antropologías del sur. Uno de los puntos críticos es ese. Otro habla de estudiosos y estudiados como ciudadanos del mismo país, que es lo que yo les dije antes. O sea, existe gente que estudia nuestra propia cultura dentro de nuestra cultura, pero no se tiene en cuenta. Y siempre vemos los paradigmas mirados de otro lado, y lo tenemos que adaptar a nuestra sociedad. Una cosa, yo estudio psicopedagogía. Una cosa que pasa en psicopedagogía, perdón que haga alusión a mi carrera, pero la verdad es que, bueno, estudio esta carrera, no estudio las demás, entonces, bueno, por ahí ustedes tienen ejemplos de sus propias carreras que les puede pasar, pero, por ejemplo, nosotros siempre decimos que los test que son aplicados para niños, niñas, o para adultos, lo que sea, o para gente joven, son traídos de otros lados, de Europa, de Estados Unidos. Entonces te dan, o sea, al ser estudiado y hecho por gente de otros lados, es como que no viven en la misma sociedad que nosotros. ¿Se entiende? Entonces es medio difícil que un test te sirva para saber si una persona, qué sé yo, no sé, tiene tal diagnóstico, pónganle. Es una tontería, se sigue utilizando y sin embargo es la tontería más grande que existe y todos estamos de acuerdo que es una tontería y lo seguimos utilizando porque hay estudiosos dentro de nuestras propias carreras o de nuestro propio lugar. Incluso creo que en un momento hay un video que habla también, y son carísimos, sí, son carísimos, y además se dan como universales, ¿viste? Es como tienen la palabra universal de, de decir el diagnóstico y que eso exista. Hay un video que habla, por ejemplo, del tomar las tecnologías también hoy día dentro de los estudios, ¿no? Y eso es muy bueno. El tema radica en de dónde viene esa idea y de dónde se impone tales y cuales ideas para esa tecnología que se utiliza también. ¿Se entiende? Hoy día, por ejemplo, los grandes, no quiere decir eso que no se pueda producir en Latinoamérica. Los grandes y las potencias mundiales han logrado que, por ejemplo, qué sé yo, los dueños de Google, cosas que nosotros utilizamos cotidianamente, Facebook, todas esas son palabras extranjeras que nosotros las utilizamos cotidianamente, Twitter, Instagram, todas esas cosas son palabras de otros lados que nosotros adoptamos y lo tomamos como nuestro. ¿Se entiende? Incluso dentro de nuestra facu pasa mucho que los compañeros que estudian la parte de comunicación utilizan muchísimas más palabras extranjeras que por ahí nuestras. Porque, bueno, porque todo lo que estudian tiene que ver con eso. Y eso no quiere decir de que no haya estudiosos en nuestro propio territorio sobre el tema. ¿Se entiende? No hay no hay no tenemos antecedentes, digamos, tampoco, ¿se entiende? Y cuando uno va a buscar ciertos antecedentes, tampoco es como que se puede encontrar mucho porque no se toma. Incluso si, por ejemplo, la palabra de fulanito es peruano y escribió un libro sobre tal cosa y viene un europeo y escribió tal cosa, lo más probable es que todos nos pongamos a leer y a darle, pero no lo hacemos a propósito, es una cosa que sucedió a lo largo del tiempo, que bueno, que se quiere erradicar, por supuesto. En medicina también pasa lo mismo, sí, tal cual, ¿sabes lo que sí? Y también el tema de la medicina impuesta de otro lado. Por ejemplo, si lo dice, no sé, un europeo, es mejor. Incluso hay gente acá que tiene mucha guita, que se va a operar a otros lados, demás, porque no confía, no sé, en un peruano que les pueda hacer una operación. No se sabe porque, chicos, es una cosa cultural. El otro día estaba viendo un video que a ustedes no le dieron, pero que yo se los voy a comentar, que está muy bueno, que era de CQC, que es el tema de que hablaba de las discriminaciones, y cuando hablaba de las discriminaciones, hablaba de, por ejemplo, te ponían, qué sé yo, un europeo, un peruano, un boliviano, y te preguntaban cosas sobre qué pensabas vos de tal o cual, no directamente, sino
Si vos tuvieras que contratar para trabajar, ¿a quién contratarías? Y decían, qué sé yo, a un peruano. ¿Por qué? Porque tiene la cultura de bla, 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 ¿no? Y veíamos que el europeo todo era significativo, todo era como positivo, y todo lo que era peruanos, bolivianos e incluso argentinos que vivían en una villa, se le ponía todo lo negativo, ¿no? Y la verdad que eso tiene que ver con algo cultural que ha atravesado a lo largo de los años. Y que, por ejemplo, acá Jaureche lo habla, el hecho de que no podamos siquiera reconocernos entre nosotros. Por ejemplo, acá las élites siempre fueron de europeos. Ustedes lo saben porque han estudiado en la escuela, qué sé yo, el 25 de mayo. Fíjense que todos, o sea, incluso nuestros próceres, lo que llamamos próceres, fueron a estudiar a Europa y después volvieron acá a imponer ideas europeas. ¿Se entiende? Eso no quiere decir que no, por ejemplo, qué sé yo, San Martín tenía una idea más de una patria grande, pero fueron todos a estudiar a Europa. Y eso lo vemos en el colegio. Desde ahí empieza el tema de la colonización incluso. La colonización se da totalmente también en la parte educativa, ¿sí? Que es abarcativa en su totalidad. Acá lo llama, por ejemplo, la europeización, que eso lo vimos Belgrano en las ideas de la Revolución Francesa, sí, también, es verdad. Acá Quijano habla de la europeización, que es lo mismo, muchas veces lo decimos con el hecho de la ropa, ¿vieron? Tipo que estamos europeizados con el tema de la ropa. Y también el hecho de que a lo largo del tiempo hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, cuando yo les decía que la modernidad en Europa se había dado en el siglo XV y acá había llegado como 4 siglos más tarde, y nosotros hablamos de la modernidad como si nos interpelara en su totalidad. ¿Se entiende? Decimos, ay, porque en la modernidad pasó tal cosa, y a nosotros no nos interpela en lo más mínimo, porque nosotros agarramos lo último de la modernidad y ya estábamos casi, ellos en Europa estaban en la posmodernidad para cuando nosotros arrancamos un poco ahí de la modernidad, ¿se entiende? Casi siglo XVIII, que es Sarmiento quien lo trae a Argentina, esta idea, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se daba algo que acá dice Quijano, que tiene que ver con el empirismo, que ustedes lo han visto en sociología, eso lo tienen que haber visto, con el empirismo, el positivismo, ¿sí? De una sociedad mecanizada que tenía que ver con las ideas de Durkheim, ¿se acuerdan? Que todo tenía que estar en su lugar para que todo funcionara, ¿sí? Esa era una idea de totalización que también tenía Saint-Simon, con el hecho de que había que homogeneizar y que se podía estudiar, o sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un paradigma, hablamos de una totalidad, ¿sí? Entonces yo le voy a explicar esto que por ahí dice ahí Quijano. La totalización tiene que ver con esta idea. Me queda menos de un minuto, se me va a cortar en cualquier momento. Tiene que ver con esta idea, si se corta volvemos a entrar por el mismo. Tiene que ver con la idea de que cuando se estudia algo, se dice, bueno, esto tiene que aplicar a todas las mujeres del mundo, bla, bla, bla. A todas las mujeres del mundo, qué sé yo, le digo mujeres como tienen que aplicar a todos los chicos del mundo, no sé, cualquier cosa, a todas las personas en el mundo. Las personas en el mundo son europeas. Y se da una homogeneización en toda la totalidad del mundo tomado solamente desde Europa. Eso es la europeización, ¿se entiende?